Que ya está casi con... Ah, aquí está. Muy bien, voy a hacer un poco por acá. Y está con nosotros. Bienvenida, bienvenida, Denise. ¿Cómo estás? Muy bien. De hecho, estábamos esperándote para poder comenzar esta plática que tiene un nombre bastante intrigante que llama mucho la atención. Las matemáticas, el lenguaje con el que Dios escribió el mundo. Me parece muy fascinante y muy emocionado de empezar esta plática, de poder saber qué nos vamos a encontrar. Bueno, voy a presentarme, maestra. Puedo decirte maestra Denise. Ok, me parece muy bien. Ok. Bueno, voy a presentarme. Mi nombre es Jaime, profesor de primaria. Estoy en tercer grado. Y con nosotros está y con nosotros está. Denise, es que se me corta un No, poco, no se perdón. preocupe. Ok, bueno, damos inicio a lo que es esta plática, que quiero que quede claro, son preguntas que podrían tacharse también como polémicas para todos los que estudian ciencias. Entonces, es un punto de vista que nosotros estamos dando, tanto como él como psicólogo, como yo que soy parte de el área de ciencias. Entonces, quiero que quede claro eso porque a veces Claro. en todas estas tipos de preguntas no siempre estamos de acuerdo con cómo se conceptualizan ciertas cosas, ¿cierto? Claro que sí. Por supuesto que damos de inicio. Ok, bueno, la primera pregunta que vamos a contestar es, ¿quién inventó los números, Jaime? Bueno, de los números ya vienen desde antes, desde hace muchísimo tiempo. Tenemos varias culturas que ya empezaban con la numeración. Podemos tener ahí de, de, de testigo desde hace mucho tiempo las civilizaciones mesoamericanas, donde ya utilizaban la numeración. Después, bueno, parte del mundo necesitaba tener en cuenta y poder decir la cantidad que cada persona tenía sobre algún objeto. Había una necesidad de representar esa cantidad, ¿no? No se tenía, simplemente teníamos esta representación pues de manera física, ¿no? Ya después tuvimos que representarla de una manera pues simbólica para que todos mundo pudiéramos estar de acuerdo. Sí, bueno, los números, ¿para qué los utilizamos? Bueno, los utilizamos, por ejemplo, para decir nuestra edad, para comprar algo en la tienda, para descifrar el movimiento de las galaxias. Para todo esto lo utilizamos en nuestro día a día. Eh, como tú bien decías, vamos a dar una breve historia de quién inventó los números, que es muy distinto a quién inventó las matemáticas. Claro, Sabemos también que los números se inventaron antes de las letras. Entonces, eso nos da a entender muchísimas cosas, que era, no voy a decir que es más importante que la lengua, pero sí que era de suma importancia para, pues obviamente todo lo que se estaba haciendo todos los días, ¿no? O sea, simplemente el, como les digo, el contarla, decir qué edad se tiene, ¿no? Y bueno, el primer vestigio que se tiene de un conteo fue de un hueso que se halló que tiene rayas, marcadas. Entonces, ese hueso se encontró hace 20,000 millones de años antes de nuestra era y se cree que sirvió para contar un ciclo lunar. Como tú decías, en Mesoamérica, en Sumeria, se hallaron las tablillas de arcilla que todo el mundo conocemos, las cuales con un palito llamado estilo se daba forma a una cuña. En ellas para poner los números del 1 al 60. Ese se llama un sistema sexagesimal. Un sistema sexagesimal lo utilizamos hoy en nuestros días. Y bueno, ¿por qué surge? Surge porque inició el comercio y para
poder intercambiar ciertos productos, bueno, es por eso que necesitaban hacer algo contable, ¿no? Y en ellas pueden observarse tablas de multiplicar, fracciones y, ¿por qué no?, el mismísimo teorema de Pitágoras que se descubrió 2500 años después. Se hace un teorema, pero en ese entonces ya aparecía en esas tablillas. Entonces se cree que también esas tablillas las hicieron como tarea, como para hacer la tarea, no sé, unos contadores o quizás alguien que estaba aprendiendo matemáticas. Entonces, ahí también consideramos que ahí no se utilizaba el número cero, no se consideraba. ¿Por qué? Porque solamente se consideraba como el hecho de la ausencia de algo. Por ejemplo, yo no tengo nada, entonces lo considero como una ausencia. Al decir esto, también pues no se encontraba, o sea, no se utilizaba la aplicación. Mucho tiempo después, en la civilización que tuvimos fortuna de pertenecer a, bueno, que perteneció en México, que son los olmecas, fueron los primeros que utilizaron el cero y posteriormente lo utilizaron los mayas. Entonces, ahí eso estamos hablando del año 36 antes de Cristo. Y bueno, también se dice que los incas también utilizaban el cero, pero es muy importante saber que los griegos no lo conocían para ese entonces. Entonces, pues se desconocían muchas cosas, ¿no? O sea, solamente estamos hablando ahorita de meros símbolos para hacer conteos, para decir cuánta tierra te tocaba o para intercambiar ciertas cosas. Para el año 500 después de Cristo, un matemático hindú llamado Aryabhata empezó a utilizar el cero para multiplicarlo por 10 al número que estaba a nuestra izquierda. Es decir, no tenemos el 1 por 10 ya no era el mismo número, ¿no? Ya le daba la importancia que tenía el cero, que era convertirlo a la multiplicación a 10, por ejemplo, o al 2 por 10 al 20 y así sucesivamente. Y entonces, ya después, obviamente, empezaban a decir que no solamente significaba ausencia, sino que también daba valores, ¿no? A diferentes números o, como te decía, como la multiplicación. Y bueno, también los hindús inventaron los números negativos y posteriormente se inventaron los números decimales, ¿no? Que es como también de las cosas que más son importantes en las matemáticas. Denis. Para ese entonces estamos hablando, ¿no? Sí, Sí, bueno, siento que también todo esto surge desde, como tú ya lo mencionaste, empieza con el comercio, pero también empieza con esa necesidad del ser humano de querer medir, ¿no? De querer medir eh, todo, ¿no? Eh, tiempo, dinero, ajá, edad, de medir la cantidad de, por ejemplo, de propiedades que tenía alguien. Todo empieza también, ¿no? Con la intención de querer medir, ¿no? sí, claro, en el sistema sexagesimal, por ejemplo, podemos verlo que también por eso los minutos son 60 en una hora, ¿no? Y todo esto, porque te comentaba que las arcillas que se hacían, las marcas llegaba solamente hasta el 60, porque no tenían en ese entonces un conteo distinto. Entonces, es por eso que todo tiene una conexión, ¿no? Desde hace, no sé, 3000 años antes de Cristo hasta nuestra época, porque todo el conocimiento se fue acumulando, o sea, es como el conocimiento experimental que vamos, que va surgiendo a través de nuestra vida, por eso vamos conociendo, va incrementando el conocimiento, ¿no? Y en las matemáticas, bueno, es algo que pues obviamente da una vuelta totalmente diferente porque pues después obviamente ya empiezan con cosas mucho más elaboradas, pero para ese entonces todo tenía como ciertas conexiones, simplemente, por ejemplo, en la India se inventó la trigonometría que permitía hacer cálculos geométricos y arquitectónicos, siendo términos, el término seno y coseno,
que se derivan del sánscrito. Entonces, todo tiene como un porqué de las cosas por ejemplo, el sistema que nosotros tenemos a nuestros días, que es el arábigo, viene de una invasión que le hicieron a la península ibérica y que uno de los matemáticos, había un mercader italiano, que decía que era muy favorable utilizar tanto los números incas como los números árabes. Entonces hizo una fusión y le enseñó a su hijo, y su hijo fue un matemático muy famoso y muy conocido llamado Fibonacci. Entonces, sus libros hicieron que se conozca las matemáticas como se conocen hasta nuestros tiempos, ¿no? Que es la numerología que nosotros utilizamos en nuestros días. Bastante, bastante increíble. Y eso estamos hablando del año 1202. Entonces, imagínate cuántos años han pasado, cuántos cientos de años han pasado y aún así lo seguimos ocupando, ¿no? En nuestros días. Sí, adelante, 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 Denise. Y bueno, después de esto, después de que se hizo esta invasión y de que se pudo expandir las matemáticas como las conocemos, después empezó muchísimo eh, más descubrimientos matemáticos, como fue Descartes, que fue la geometría, como fue Newton, que fue el cálculo, y muchísimos más matemáticos que a lo mejor ahorita olvidaré mencionar, pero está Gauss, está Euler, están muchísimos, Ramanujan, no sé, y todos ellos tienen aportes sumamente importantes que no acabaríamos en no sé cuántas sesiones de hablar de todos ellos y de cada una de las importantes aportaciones que hicieron a lo largo de pues todos los años, ¿no? Claro, claro. Y como tú bien dices, cada uno tiene sus aportes. No la persona que diga que pues entiende todas las matemáticas, pues también no es cierto. ¿Por qué? Porque son demasiadas áreas, porque siempre se van inventando, no se renuevan, no llega el conocimiento a un límite, ¿no? O sea, siempre va a seguir y va a ser de manera, eh, pues, puede ser exponencial o no, pero siempre va a llegar a aportes muy, muy grandes y si a lo mejor algo en matemáticas te sirve para la física, para la química, para otro tipo de ciencias, ¿no? Pero estamos empezando con las ciencias básicas que son, pues las que, por ejemplo, aprendemos cuando somos niños, Sí. ¿no? Y es que la... Y, Ah, no, sí, adelante, adelante, uh, sí. Que ibas a mencionar algo. no, Ujú. no, continúa. Ah, bueno, sí, retomando lo que dices sobre la matemática, pues no límite para explicarlo, es que siempre hay una cuestionante en nuestras vidas y bueno, gracias a la matemática es como damos solución también a esas cuestiones, ¿no? A esas cuestionantes. Entonces, siempre hay algo nuevo que nos estamos preguntando, siempre hay algo nuevo que explorar. Parece que está todo aquí ya resuelto, parece que ya se exploró todo, pero sin embargo no es así. Y bueno, como las matemáticas nos ayudan a explicar los fenómenos que acontecen a nuestro alrededor, entonces cada vez que aparece algo nuevo, cada vez que pensamos en algo nuevo, bueno, las matemáticas hacen ahí su entrada y siempre siguen, siguen y siguen y siguen reformulándose, siguen creciendo, sigue avanzando. Entonces, bueno, concuerdo mucho contigo respecto a que no hay un límite en donde ya se haya tocado, ¿no? Que ya haya tocado las matemáticas. Sí, claro. Y una pregunta muy polémica también que se han hecho muchísimos filósofos de las matemáticas y matemáticos es si las matemáticas fueron creadas o inventadas. ¿Tú qué crees, Jaime? Vendría dando, o sea que, o sea, ya están, fueron descubiertas, por así decirlo, o que el ser humano las descubrió o las inventó. ¿A eso? Sí, sí, sí. ¿Fueron creadas o fueron inventadas?
Es buena, es una muy buena pregunta. Igual, en lo que yo lo ¿Qué pienso, dicen? lo reflexiono, igualmente, pausa para igual también comentar algo. Eh, Igual si alguien del público quiere participar, nos gustaría que esta plática pues, también fuera más dinámica. Y si hay alguien del público que también quisiera participar con su respuesta, igualmente puede darla. Recuerden que es una plática en donde estamos aquí para seguir aprendiendo. Y bueno, pues ya que lo dije, eh, me pone a pensar, nunca me había preguntado eso. Nunca me había preguntado si fueron inventadas o descubrieron. Pero me parece que fueron inventadas, ¿no? Siento que la necesidad del ser humano por describir lo que está pasando es por ello que inventa las matemáticas, ¿no? Y es por eso que yo creo que también que las encontramos en diferentes, al principio antes de que todos veamos las matemáticas con los mismos números, antes pues no teníamos los mismos símbolos. Ujú. Entonces, siento que son inventadas, pero bueno, ¿qué dices tú? ¿Cómo? Bueno, ok, es una pregunta muy difícil. Ujú. Esa es una pregunta muy difícil de responder y es una pregunta que le hacen mucho a los matemáticos, sobre todo a los matemáticos puros que se dedican al estudio de la teoría Ajá. matemática. Es una pregunta muy difícil porque tienes que tener ciertas bases sólidas, ciertos argumentos sólidos y solamente, creo yo, es lo que yo creo, que para poder contestar esta pregunta tienes que hacer matemáticas, porque no es como que discrimine a la persona que no lo hace, sino porque es una pregunta que también puede entrar en meramente filosófica. Tenemos que saber para esto qué es eh, un invento y qué es un descubrimiento. Por ejemplo, el inventar es crear algo nuevo, algo que no existía, Claro. y muchos creen que esto es imposible y muchos van a creerlo. Y descubrir es algo oculto, algo que ya está, pero que revelamos su existencia. Entonces, la diferencia entre estas dos, pueden decir que son sinónimos, pero por ejemplo, si lo trasladamos a un ejemplo, podemos decir que la invención del microscopio es distinta al descubrimiento de las células, ¿no? Y ambas tienen una conexión. ¿Por qué? Porque las células sabemos que existen y fueron descubiertas, ya existían, no sabemos cuándo, no sabemos el por qué, entre comillas, ¿no? Pero bueno, cuando se descubrieron, pero las descubrieron. Y el que inventó el microscopio agarró herramientas, pero la mayoría de las personas, por eso te digo que pueden no creerlo, porque van a decir, ok, lo inventaron, pero el microscopio o con lo que se hizo el microscopio ya estaba en la naturaleza, solo se convirtió para hacerlo un microscopio y sin embargo, pues no, ¿no? Son diferentes, pero pueden ser sinónimos a la vez. Claro. Entonces es una pregunta que yo insisto, no tiene una respuesta concreta y para poder contestarla debidamente, sin decir que es solamente un concepto, porque no lo puedes conceptualizar algo que no está dado firmemente, entonces tienes que argumentar sólidamente y para eso, bueno, tienes que saber de qué estás hablando y para eso tienes que estudiar las matemáticas y tienes que hacer matemáticas, ¿no? Entonces, creo que puedes decir que ambas son correctas Sí. y que puedes inventar y descubrir e inventar a la vez, ¿no? Entonces, este, pues ambas son correctas, pero tienen cierto grado de pertenencia a cada una de ellas, ¿no? Y es que me pone a pensar ahorita en el hecho de que, bueno, va saliendo algún, alguna nueva teoría, pero entonces, bueno, ya me pusiste aquí a pensar en eso, y ya por sí solo existía o nosotros lo estamos descubriendo. Bueno, me pones a pensar bastante, ¿eh? Muy buena pregunta, bastante, como para no dormir. Sí,
es parte del desarrollo imaginativo y yo creo que algo que no está bien dicho, pero que lo voy a decir, es, por ejemplo, hacer un descubrimiento inventado y una invención descubierta, que tú podrías decir eso no existe, pero ambas podrías decir que sí, porque van de la mano, ¿no? O sea, como te decía, el ejemplo del microscopio y de las células, van de la mano y es por eso que pues ambas son correctas. O sea, sí es un pensamiento filosófico, pero tampoco hay que analizarlo demasiado porque es romperse la cabeza algo que ha llevado muchísimos años meditarlo, te digo, con filósofos matemáticos y con matemáticos de todos los tiempos y pues no se ha llegado a una conclusión. Claro. Bueno, lo dejamos en las dos, creado e inventado. Y a ver, tú eres profesor de una escuela primaria, Claro que ¿cierto? sí, así es. Sí. Cuando llegan al método científico y a la teoría científica, ¿cómo se le explica a los niños? Bueno, aquí eh, hay, hay una forma en la que tú lo puedes hacer, bueno, perdón, una forma en la que tú lo puedes hacer como todos los demás, ya que viene pues establecido en los libros de texto. Sin embargo, igual depende de cada profesor cómo lo vaya a implementar y cómo lo vaya a transmitir a los alumnos. Yo, por ejemplo, empiezo con la experimentación. Con la experimentación, Ujú. yo comienzo a insertar a mis alumnos en lo que es el medio científico. Empezamos primero con lo que es una hipótesis y a través de eso, estableciendo nuestras hipótesis, empezamos a hacer nuestra experimentación. Yo soy soy maestro de tercer grado, entonces empezamos con experimentos bastante sencillos. Eh, Uno de los que hice en este ciclo escolar, antes de que sucediera la pandemia, eh, fue uno muy atractivo para ellos, el de la Coca-Cola y el de los Mentos. Entonces, ellos ya sabían lo que pasaba, ya todo el mundo había visto el video, ya sabían cuál era la reacción. Sin embargo, yo, tomando este experimento, les dije, bueno, pero vamos a plantearnos aquí algunas hipótesis. ¿Hasta qué altura llegará a subir la espuma si coloco solamente una menta? Y si pongo dos, y si pongo más, ¿subirá o seguirá la misma? Dependerá, la, dependerá la altura de la espuma, eh, con relación a la cantidad de mentas. Muchos dijeron que sí, otros dijeron que no importaba. Y bueno, de ahí tomamos para hacer nuestra experimentación. Utilizamos la recolección de datos, empezamos con la recolección de datos, experimentamos y después comprobamos nuestros resultados para ver, pues, qué era lo que había pasado y ver si nuestras hipótesis estaban en lo cierto o estaban incorrectas. Y bueno, de esa manera voy adentrando a los alumnos al método científico. Y claro, para ellos hay que empezar de trabajo, ¿no? Y más que nada, es muy importante la experimentación, porque como te menciono en los libros de texto, bueno, tenemos ahí eh, los experimentos, tienen que hacerlos, pero bueno, no nos viene ahí la razón, bueno, por cuál y qué vas a demostrar, ¿no? O sea, el qué te vas a preguntar tú. Ya nos menciona ahí, pues bueno, qué es lo que pretende esto, ¿no? Pero bueno, yo lo que trato es de tomar la curiosidad de ellos y de esa manera adentrar. Ujú. Bueno, ok. Pues sí, el método científico pues fue creado para la obtención del conocimiento sobre determinados temas y
pues así poder responder preguntas y resolver Claro. problemas, como tú dices, para dar paso a una actividad. Entonces, las etapas del método científico siempre han sido muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque también se llegó a decir si realmente las matemáticas era una ciencia, porque entra también el arte, la filosofía y demás. Quiero también enfatizar que las matemáticas también se crearon en Grecia. Entonces, Grecia, pues, tú te hablan de Grecia y qué es lo que piensas, filósofos. Entonces, todo esto surge porque todo es un pensamiento, ¿no? Del porqué de las cosas, del por qué esto, de por qué aquello. Y entonces no todo estaba respondido como por algo meramente experimental, sino necesitaba una base más sólida. Entonces, las etapas del método científico, bueno, como tú bien dices, es la observación, es plantear el problema y una vez que tengamos el planteamiento del problema, es realizar la búsqueda de información, que es como que también la parte que más cuesta trabajo y así poder hacer, como tú bien dices, también la hipótesis. Y si esa hipótesis está mal, si una vez que tenemos esa hipótesis llegamos a la experimentación que tú bien dices y vemos que la hipótesis está errónea, entonces tenemos que volver a hacer otra hipótesis y así varias veces hasta llegar a una conclusión y sacar, puede que tu hipótesis las veces que sean que las hagas está errónea. Entonces ya sacaste una conclusión, sacaste, no se puede llegar a eso. Y es lo que a muchísimos científicos les pasa. Pueden llevarse muchísimos años, pueden llevarse 30 años tratando de resolver algo o llegar a algo en concreto y así pues no llegan a eso porque sus hipótesis son fallidas. Entonces, pues yo entiendo que muchos científicos se frustran en la investigación, así es, no te llega, como a muchos investigadores les llegó el conocimiento súper rápido y lo hicieron, digamos, a la primera, muchísimos se llevan toda la vida y llegan a que esa hipótesis que ellos habían hecho durante toda su vida, el trabajo de toda su vida, y pues fue fallido, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de que fue fallido para muchos trabajos, les puede funcionar esa información importante. Y muchos científicos pueden ocupar esa información para decir, ah, bueno, esto no me sirve o esto ya sé que es una hipótesis fallida y pues entonces pues utilizo algo diferente, ¿no? Entonces, el hecho de que no a todos les salga bien las cosas, bueno, no implica que sea malo, ¿no? O que no vaya a tener un resultado posterior. Pero bueno, esa es parte de las cosas que en la investigación, pues, se da, ¿no? Y como dije, a veces para muchos científicos, pues es frustrante, ¿no? Y bueno, también quiero que sepamos la diferencia entre una ley, una teoría y una conjetura y un teorema, que es como lo que más se utiliza en las matemáticas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una ley y una teoría? Bueno, la ley ya está establecida, ¿no? Sabemos que nos va a dar, si aplicamos lo mismo, nos va a dar el mismo resultado aquí y allá, ¿no? La ley, en todos lados nos va a dar el mismo resultado. Pero una teoría, ajá, se acerca a lo que puede ser verdadero, ¿no? Una teoría nos explica de qué manera funciona esto, pero no es ciertamente verdadero, porque puede llegar a no funcionar aquí o en otro lado. Ok, bueno, pues sí, una ley es una descripción de un fenómeno observable casi siempre a través de una expresión matemática. Una ley nos indica cómo ocurre algo, cómo pasa algo, cómo eh, vemos algún fenómeno y lo podemos interpretar, ¿no? Y una teoría, pues es una explicación documentada, muy bien documentada con hechos, evidencias del mundo natural, y que puede incorporar el método científico, ¿no? Que es incorporar leyes, hechos, hipótesis y demás, ¿no? Entonces, eso es como la diferencia entre la ley y la teoría y es lo que nosotros vemos en
las ciencias como la física, por ejemplo, cómo las manzanas caen de los árboles y por qué, ¿no? Lo puedes explicar. ¿Con qué? Con una expresión matemática que es pues, la ley de la gravedad, ¿no? De la gravitación. Claro, tenemos otra ley establecida en matemáticas, ¿no? Pero ya está la de la... Bueno, no en matemáticas, ¿no? La, ¿qué leyes ven en el área físico-matemático? ¿Qué leyes tienen para explicar el... Pues por eso te digo, o sea, son demasiadas y en ellas se utiliza, pues te digo, leyes y teorías. Y para eso en matemáticas justamente utilizamos lo que son las conjeturas y lo que son un teorema. Un teorema pues la podemos describir como una verdad eterna, es algo que a través del tiempo siempre va a ser verdad y una conjetura es el juicio que se forma de las cosas o sucesos y, y un teorema no, un teorema es un enunciado que puede ser demostrado como verdadero, Ujú. pero que es mediante operaciones matemáticas y argumentos lógicos. Entonces, alguna vez vi una conferencia en donde te hablaban exactamente sobre lo que era una conjetura y un teorema y te decían, me pareció gracioso porque te decían que cómo podías demostrar tu amor eterno. Yo digo que un teorema es una verdad eterna y te decían que, por ejemplo, cómo podías demostrarlo. Entonces te decían que podías hacer una conjetura, que es el juicio que se forma a las cosas, Ujú. ¿no? Y entonces podías decir que esto ocurría, o sea, que tu amor por esa persona ocurría, pero para que esto fuera eterno, este, pues se tenía que llegar a un teorema, o sea, sé que tenías que demostrarlo. Y era la forma en la que, cómo podías decir o cómo podías tú hacer un análogo de decir la diferencia entre una conjetura y una demostración, ¿no? Bueno, más bien un teorema que era la demostración como tal, que te iba a hacer que el teorema era verídico, ¿por qué? Porque era demostrable, que es lo que, la diferencia, Claro, sí, ¿no? uno va a permanecer, ¿no? Como el de Pitágoras en este caso, ¿no? Que bueno, cuántos años tiene y permanece en este momento. Exacto, va a permanecer durante toda la eh, vida humana, porque pues al final, como es el tema de nuestra plática, que es el lenguaje con el que Dios escribió el universo, ahí entra, bueno, más apegado a lo que es el teísmo, a lo que es la religión, y nosotros no vamos a tocar ese tema, pero quiero también dar como a entender que quien lo dio, que bueno, quien dijo esa frase fue Galileo Galilei y que pues es una frase muy icónica y muy importante que ha pasado a través de los años porque pues es la relación que hay entre las matemáticas y la filosofía. Puedes decir que, bueno, yo creo que no vas a decir que fue Dios, sino que al final las matemáticas es el lenguaje con que nosotros entendemos la naturaleza, con el lenguaje que nosotros creamos para poder describir ciertas cosas, para describir fenómenos observables, Ujú. para describir muchísimas cosas que en estos momentos estamos viviendo, ¿no? O sea, todo alrededor de todo el mundo y a través de muchísimo tiempo de estudio de muchas personas, de muchas invenciones, de demasiados trabajos de muchísimas personas, ¿no? Así es, bueno, pues se remonta a, a años atrás en donde el ser humano quiere dar una explicación, ¿no? De por qué pasa esto, ¿no? Entonces, bueno, de por qué pasa las cosas a su alrededor. Entonces, sigo pensando en la pregunta que hiciste. Sí, bueno. Ujú. Uh -huh. Sobre, Y este lenguaje puede decir
es humano, ¿no? Puede decir que sé que es nuestro, es una creación nuestra, es nuestro lenguaje para poder hablar, para decir que las cosas o que los fenómenos hablan por sí, bueno, como a través de expresiones matemáticas, ¿no? Que ya están dados, pero que uno no conocía y es para entenderlos, ¿no? Por eso te digo que es un lenguaje meramente humano. Claro, sí, o sea, se me viene a la mente, por ejemplo, pues la velocidad, ¿no? O sea, la velocidad igual, matemáticas, ¿no? El peso, igualmente, la distancia, todo es matemáticas, todo lo estamos representando de manera, ajá. Queremos saber tal vez por qué, no más bien, cómo puede llegar una persona a un punto A a un punto B, son matemáticas. Y con todo esto estamos explicando pues lo que sucede en el mundo. Y es así, y es que las matemáticas este, las vemos en todas las, las ciencias, o sea, la estamos viendo, eh, la vemos en la geografía, lo vemos en la estadística, en la misma psicología, en la educación, vemos igualmente las matemáticas, nos ayudan a explicar el cómo está pasando, ¿no? Bueno, siempre y cuando Sí, podamos exacto. usar el método científico, ¿no? Claro. Si no, estamos Sí, sí, sí. explicándolas desde otro punto. Claro. Sí, sí. Y bueno, pues llegamos a por qué son importantes las matemáticas, ¿no? Nosotros habíamos hablado alguna vez de por qué, por ejemplo, a los niños se les hacía tan difícil las matemáticas. Tú tienes, no sé, alrededor de más de 20 alumnos, ¿no? Y ellos, ¿cuánto es el porcentaje que realmente, pues, le gustan las matemáticas, ¿no? Le gusta hacer ejercicios de matemáticas, que estamos hablando de matemáticas básicas, de tercer año, que hay que ven. Eh, bueno, en este momento estamos en las fracciones, la multiplicación, eh, las figuras geométricas, pero, espera, es que Y ahí más o menos el porcentaje estoy viendo sería. una... Sí, sí, bueno, vemos todo eso. Y bueno, lo que dices es muy, muy, muy interesante. El por qué se les hace difícil o por qué llegan a tener esa idea. Eh, Todo esto creo que viene de varios factores. El primero es el profesor. El profesor, quien está impartiendo la materia de matemáticas. Después conlleva el alumno. El alumno también es un factor importante en el aprendizaje. El ambiente, ajá. Y bueno, de ahí podemos partir el por qué, bueno, de ahí podemos partir para poder decir el por qué no, pues no les gustan a algunos, por qué a unos no disfrutan las matemáticas. Y es que, bueno, como docente puedes ser muy bueno explicando, hacer tu clase muy dinámica, pero si tus alumnos no tienen el interés o no lo quieren despertar, ajá, bueno, ahí te vas a ver bloqueado, ¿no? Es una variante. Eh, Creo que todos juegan un mismo papel simultáneo y también el contexto, ajá, el contexto en el que estás. Es bastante importante el contexto en el que te encuentras. Ajá. Entonces, bueno, dando una, una, este, solución, no una respuesta directa. Cuando los alumnos llegan no a querer aprender las matemáticas o no les gusta, por cómo las enseñamos. Por cómo las enseñamos, esa es la razón principal. Por cómo las enseña el maestro.
Bueno, entonces, por ejemplo, dirías que para ciertas materias tendría que haber distintos maestros. Por ejemplo, entiendo que para primaria el profesor que te da español te da todas las demás materias, ¿no? Te Claro, da ajá. ciencias naturales, te da matemáticas, te dan todas las materias que se ofertan en la primaria. Entonces, uno pensaría que sería lo más correcto que a lo mejor incluso a veces en México no nos queda muy claro el hecho de que un maestro eh, pues no, si tienes cierta profesión, ya no puedes ser, por ejemplo, maestro porque ya estás sobrevalorado, ¿no? O sea, no. ¿Por qué? Porque si a lo mejor un doctor en matemáticas diera clases en una primaria, tal vez no podría ser capaz porque tienen un estilo de análisis distinto, que cómo se enseña, ¿no? O sea, los docentes estudian las formas de enseñar. Un matemático aprendió, pero no sabe enseñar, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que son más importantes para la enseñanza es el gusto por enseñar la materia que sea. O sea, Sí, claro. des la materia que sea, si realmente quieres que tus alumnos aprendan, pues creo que tiene que ser con ciertos factores, ¿no? O sea, por ejemplo, a los niños no les puedes enseñar igual de la misma manera que a lo mejor a los chicos de secundaria o de prepa, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños a lo mejor necesitan cosas más dinámicas, por ejemplo, la experimentación, de laboratorios que no se tienen, por ejemplo, en la primaria, por cuestiones de riesgo o demás, pero experimentos que puedes hacer en tu casa que te pueden, no sé, que te crean cierto placer para poder continuar con ciertas cosas, ¿no? Que te van a llevar a lo largo de la vida. A lo mejor en la primaria no, pero en la secundaria te gustó mucho una materia que te hace que elijas cierta carrera. ¿Qué? ¿6 años después? Claro. Pero sabes, aquí hay algo también muy importante, que es la concepción que tiene uno, tanto, voy a meter en este punto, la concepción que tiene tanto el maestro, padre de familia, sociedad también, podría llegar a decir, me atrevo a decirlo, la concepción que tienen respecto a las matemáticas. ¿Por qué? Porque si, como, voy a irme desde lo más particular. Si como por ejemplo, si, por ejemplo, como maestro, tienes una concepción de las matemáticas de que son difíciles, de que son solamente para aquellos que son muy listos, de que las matemáticas, pues, no a todos les va a dar, que son muy difíciles de hacer. Desde ahí estamos empezando también pues una problemática para la enseñanza y para poder transmitir ese conocimiento. Y a lo mismo me refiero a los padres de familia, porque digamos, si en casa se tiene la misma concepción de las matemáticas por el hecho de que pasó de generación en generación. Y mamá y papá tienen la concepción de que las matemáticas son difíciles y solamente son para los niños más listos, ¿no? El que es bueno en matemáticas es un genio, ¿no? Entonces, si desde ahí también estamos partiendo, eso también va a influir en el alumno. Y el alumno va a llegar a la escuela con mucha concepción también de que las matemáticas son difíciles porque tal vez a papá le dijeron, son difíciles. O le dijeron, es que tú no eres bueno en matemáticas. O las matemáticas no son para ti. Y ya desde ahí también estamos en un bloqueo mental. Ujú. Y me voy a lo más grande, que es como sociedad, ¿no? Si ya en este ejemplo, si ya el maestro tiene esa concepción de que son difíciles, la familia del alumno también, y como sociedad también tenemos esa concepción de que las matemáticas son muy difíciles, que solamente son para aquellos que
tienen un cerebro enorme o una inteligencia muy grande, ya también nos estamos bloqueando allí al hacer ese ejercicio. Entonces, creo que intervienen varios factores ahí para saber por qué no les gusta, ¿no? Más bien por qué a veces le Sí, llegamos a claro. tener miedo le llegan a tener miedo a las matemáticas, ¿no? Entonces podemos estar hablando de varios factores que son, pues, la concepción que tenga el maestro, el alumno, que tengamos como sociedad, ujú, para que podamos enseñar con gusto o con, puedo decirlo, con desagrado para los alumnos. Pues sí, comparto ciertas opiniones que tienes. Creo que usualmente la mayoría de las personas pierde el interés del gusto por las matemáticas desde su infancia. ¿Por qué? Porque como tú bien dices, a lo mejor no tuvo un buen profesor o porque simplemente nunca entendió. A veces el gusto por algo, bueno, pues se va adquiriendo. A lo mejor, simplemente pongamos un ejemplo, no te gustaba cuando eras niño una fruta o una verdura. Y cuando eres grande, resulta que si te gusta, bueno, puede pasar eso. Con las matemáticas puede pasar Sí, eso. Que a lo mejor en la primaria, en la secundaria no eres bueno, pero después te das cuenta que sí, que llegó tu amor hacia las matemáticas porque tuviste un profesor muy bueno, como fue en mi caso, que llegó hasta prácticamente a la preparatoria. Eh, pero sí, hay ciertos factores, por ejemplo, puedes decir, pues era buena en la primaria en matemáticas, pero no entendía para qué era. Usualmente las personas que le hacen la pregunta a los matemáticos, a las personas que se dedican a hacer ciencia, ¿para qué me van a servir las matemáticas? Es porque en realidad nunca han entendido para qué les enseñaron ciertas cosas, o sea, la utilidad de las cosas, del álgebra, de la geometría, del cálculo, no han entendido el por qué, no lo han usado y usualmente siempre creen que la educación debería de ser solamente lo que tú vas a utilizar, por ejemplo, las matemáticas que tú vas a utilizar, si no sé, si vas a ser, no sé, biólogo o qué sé yo, químico o psicólogo, solamente a la mejor estadística porque yo voy a ocupar eso, álgebra para esto o tal cosa o geometría porque no sé, voy a ser arquitecto, cosas así, ¿no? Entonces solamente lo cierran a ciertas materias y te estás perdiendo todo el mundo, todo el mundo de matemáticas que existe y entonces también te estás perdiendo algo que es el placer, el conocer, el placer de adquirir conocimiento, de expandirte, de hacerte una persona racional, porque las matemáticas eso conllevan que te hagas una persona racional, que te hagas preguntas, que dudes de todo, que puedas cuestionarte todo y que te puedas hacer una persona crítica, una persona analítica y que tengas el rigor de las matemáticas. Es por eso que creo que son demasiado, demasiado importantes desde nuestra infancia, que nosotros acotamos las matemáticas a ciertas cosas. ¿Por qué? No te están diciendo por qué, porque vas a entender el universo, vas a entender la naturaleza de las cosas y no te lo dicen. Habrá profesores que sí, claro. habrá, tú simplemente puedes encontrar la información. Ahorita estamos en una era digital en donde todo lo podemos encontrar en segundos y sin embargo, eso es lo que pasa, que no nos cuestionamos, no nos hacemos seres pensantes en cuanto a que no, no sé, no partimos de decir, ¿por qué pasa esto? Y entonces se pierde, te digo, vuelvo a repetir, se pierde el placer de adquirir conocimiento, que es como una de las cosas que el ser humano tiene, que los animales, pues nosotros no le estamos aprovechando. Entonces, hacer hincapié desde que son poder conocer más allá de lo que nosotros, de lo que nos dicen, de querer experimentar cosas, de querer poder
no sé, llegar a un conocimiento mucho más alto, independientemente del nivel que uno tenga, ¿no? Independientemente de que a mí a lo mejor no me gustan las matemáticas, no me voy a dedicar a eso, pero sí, por ejemplo, simplemente en el arte hay matemáticas, en la música hay matemáticas y a veces las personas dicen, claro que no, o sea, me voy a ir a estudiar, no sé, arte porque no tienen matemáticas. Es que creo que ese es uno de los pensamientos más a lo mejor marcados y malos que podría tener una persona al elegir una carrera, ¿no? En quitarse ciertas cosas, el quitarse a lo mejor decir, no, pues es que a mí no me gusta la biología, tampoco, ¿no? Nada de biología, o no me gustan ciertas áreas, pero nos estamos perdiendo el conocimiento tan extenso que pues creo que hace que como ciudadano, como persona, como ser humano, nos quita la parte racional y por ende nos quita ser libres y nos quita ser críticos de esta sociedad, ¿no? De poder decir, a mí no me van a decir algo y yo me lo voy a creer. ¿Por qué? Porque primero me lo tengo que cuestionar. Entonces, la importancia de las matemáticas radica en eso, ¿no? Radica en hacer una crítica de todo para poder tomar decisiones, para poder indagar más en cada uno de los ámbitos que tenemos alrededor de nosotros, ¿no? Así es, y fíjate que dijiste algo muy, muy importante, eh, como la persona, el adolescente, en este caso, que quiere escoger la carrera a la que se va a insertar, y dice, tú lo acabas de decir, ¿no? Dice, me voy a meter a esta porque no tiene matemáticas, ¿no? Entonces ya desde ahí estamos viendo que es una concepción, ya no solamente pues que a lo mejor trae el maestro, ¿no? Es una concepción que llegamos a ver de manera, mm, bueno, de manera bastante amplia, ¿no? ¿Cuántos no nos hemos encontrado con compañeros o con otras amistades que dicen eso mismo que tú dices? Es que no me gusta, no quiero, yo me voy a meter a esta carrera porque no tiene matemáticas. ¿Cuántos escogieron su carrera porque no tienen matemáticas? Y es la concepción social que te llegaba a decir, ¿no? Que tienen sobre la matemática, ¿no? Dicen, no, hay quienes ven una fracción y es así como que se desprende un foco rojo y dicen, sí, eso está muy difícil. Y tu mente empieza, se desprende un foco rojo, bueno, prácticamente, ¿no? Se desprende un foco rojo y empieza a parpadear de, hey, cuidado, ¿no? Difícil. Entonces, tiene mucho que ver la manera en cómo te enseñaron, te enseñaron las matemáticas, cómo te las explicaron, como tú lo dijiste, o sea, desde que yo le digo a los alumnos, eh, ok, vamos a hacer esta esta actividad de historia. Ujú. Y bueno, ahí entrarían las matemáticas, ahí me empiezan a preguntar, bueno, maestro, ¿y esto hace cuánto tiempo sucedió y demás, ¿no? Estamos usando ahí las matemáticas. Empezamos, fíjate, fueron tantos años después de Cristo, ¿no? O después de Cristo. Entonces, las matemáticas las podemos usar en todas las materias. Me gusta mucho cuando se pueden, bueno, no, bueno, sí se pueden, más bien, me gusta mucho cuando se mezclan eh, los diferentes saberes. Cuando estás, por ejemplo, voy a contar una experiencia. Eh, yo estaba trabajando con mis alumnos en el área de español y estábamos viendo lo que era el tema del artículo científico, ¿no? Y de repente es así de, profe, y esto del artículo científico, bueno, ¿qué es, no? ¿Cómo? Bueno, ya lo expliqué y demás, pero dije, bueno, es que aquí lo que falta es saber cómo llegas a este artículo científico, o sea, no enseñarlo de manera arbitraria y decirte, ok, ya, ok, esto es un artículo científico, bye, ¿no? No, me fui y dije, bueno, ¿saben qué vamos a hacer? Nos fuimos igual arriba, vámonos a experimentar. Hicimos, pusimos nuestras hipótesis
para demostrar quién era el niño más rápido y quién era el niño que saltaba este, más, sí, saltaba a mayor distancia. Entonces nos subimos, hicimos nuestras hipótesis, ¿no? eh, experimentamos, recolectamos los datos y entonces fue ahí cuando yo les digo, ok, tenemos nuestros datos, tenemos nuestros resultados. Esto que hicimos es conocimiento, estamos generando conocimiento. Ajá. Porque ahora ya sabemos, ya comprobamos quién es el más rápido, quién salta mucho más, quién salta la mayor distancia. Ahora, con esto que sabemos, nosotros ya podemos escribir nuestro artículo científico. Ajá, nuestro artículo, y ya entonces de ahí empiezas a partir, ajá, empiezo a hablar del artículo científico, ellos ya conocen lo que viene detrás de ese artículo científico, y desde ese entonces, cuando hacemos alguna experimentación, bueno, ahora ya podemos escribir nuestro artículo científico, ¿no? Digo, claro que sí, porque acabamos de experimentar, acabamos de descubrir, ajá, y acabamos de tener conocimiento, entonces ya podemos partir ahí, ¿no? Y no solamente con, por ejemplo, ahí mezclé que matemáticas, español, ujú, bueno, creo que nada más esas dos. Pero bueno, podemos ir mezclando pues más, ¿no? Eh, igualmente con el que tuvimos otra actividad con el que sembramos nuestras plantas y les digo, profe, ¿cómo las siembro? Digo, de 2 en 2 centímetros, ¿no? Tienes que dejar un espacio de 2 centímetros y 2 centímetros, ¿no? Matemáticas ahí, ¿no? Entonces, es algo que igual yo también les llego a recalcar. Las matemáticas las usas en varias partes, ¿no? En todas las materias puedes ver las matemáticas ahí, ¿no? Y yo creo que también por eso el título de esta plática, eh, el lenguaje con el que yo escribo el mundo, porque de esa manera estás conociendo el mundo, de esa manera lo estás conociendo, con las matemáticas, con las demás conocimientos, como tú dices, tampoco es aislarte nada más a sumas, restas y divido, ¿no? O sea, no, ¿verdad? Tenemos que darle el contexto y tenemos que darle ahí la problemática, tenemos que darle ahí la situación en la cual pueda usar esas matemáticas, ¿no? Y en la cual pueda descubrir entonces el conocimiento, pueda descubrir entonces la verdad, ¿no? Entonces, bueno, coincido totalmente contigo. Y, Denise, eh, estamos llegando perdón, estamos llegando a las 8:02 minutos. Nos ha ido bastante rápido esta hora. Eh, no sé si tengas un poquito más de tiempo para cerrar con algunas preguntas y comentarios que tengan las personas que nos están viendo. Eh, ¿Se puede? Sí, sí, claro. Claro que sí. Bueno, antes de empezar con las preguntas, veo que hay varias personas que están comentando. Eh, Me gustaría, bueno, ¿hay alguna otra, yo todavía tengo un poquito más de tiempo, entonces, si hay algo más que quisiéramos platicar? Yo sé que hay muchísimo, muchísimo, ¿no? Pero una cosa más que nos quisieras compartir, Denise. Bueno, y para cerrar lo que tú comentabas acerca de el conocimiento que se va adquiriendo, creo que con base a mi experiencia, puedo decir que, por ejemplo, el hecho de que a veces digas que alguien es bueno en matemáticas está errado, ¿no? Hasta cierto nivel. Porque yo he conocido muchas personas, muchísimas personas que les he dado clase, compañeros y demás, que son muy buenos contestando eh, ejercicios, ¿no? Resuelve tal integral, resuelve tal expresión, resuelve tal cosa, ¿no? Y lo hacen así, o sea, lo hacen de inmediato. Pero cuando les dices, realiza este problema, no tienen la capacidad analítica. Creo que una de las cosas que me he dado cuenta que es muy importante el por qué no analizan bien las cosas, porque a veces a uno le cuesta trabajo ciertas cosas, es porque no se tiene una comprensión Claro, lectora.
y ahí también implica el hecho de entrar otras áreas, ¿no? Como tú decías, que es muy importante y muy satisfactorio que entre en varias áreas, ¿no? No nada más, por ejemplo, las ciencias exactas, sino que como la comprensión lectora, muchas personas, incluso ya en doctorados, no comprenden bien cuando leen las cosas, no comprenden qué es lo que te está pidiendo un ejercicio. Simplemente pueden leer el ejercicio 10 veces y decir es que no lo entiendo. ¿Por qué? Porque no tienes una comprensión lectora, porque la lectura también es demasiado importante en estos aspectos para que tú entiendas ciertas cosas, para que tú puedas ver cuáles son las variables, para que tú sepas lo que el problema te está pidiendo, para que tú todo esto lo entiendas. Entonces, creo que todas las áreas van agarradas de la mano y creo que es por eso que todas las áreas te las dan desde el nivel básico, porque como tú bien dices, pues las matemáticas poseen verdad, pero las matemáticas no solamente, también las otras áreas, todos son un conjunto que se da desde que uno es niño por ciertas cosas, ¿no? O sea, no nada más te las dan porque, sí, pues que aprenda esto, aquello y el otro y para mantener a un niño ocupado, ¿no? No, es para todo y cada una de las cosas, de todas las ciencias son muy importantes. La geografía, simplemente para ubicar en qué estado estás o, no sé, muchas cosas, ¿no? La química, la física, hasta la ética, todas, ¿no? Todas que a lo mejor uno a veces da por hecho que, pues no la necesito, pero así como la importancia de las matemáticas, existe la importancia de cada una de las áreas de estudio que nosotros vamos teniendo a lo largo de toda nuestra vida académica. Entonces, creo que la belleza de las matemáticas también radica en eso, ¿no? En decir, en comprender, en analizar, en tener criterio y como alguna vez un matemático dijo, si no puedes entender la belleza de las matemáticas, entonces nadie te lo va a decir, nadie te va a hacer cambiar de idea. Es algo que tú vas adquiriendo y si no, bueno, será una lástima que no quieras indagar más acerca de del mundo que te rodea, de eh, conocer un poco más, de siempre poder aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, pues eso ya para una persona adulta es una opción, o la tomas o la dejas, ¿no? Entonces, pues ya, cada quien es una opción individual. Claro que sí. Muchas gracias, Denise. Bueno, sí, es totalmente cierto, concuerdo contigo. Todas tienen su importancia, ¿no? Las matemáticas, como bien están dentro de todo, todas son importantes, ¿no? Para la comprensión del mundo. Ujú. Bueno, Denise, vamos a pasar algunas preguntas. ¿Estás lista? Que aquí hay unas que Ok, muy intensas. No es cierto. No, bueno, bueno, vamos a dejar este por espacio favor, para que yo no puedo verlas. no puedes verlo así, solo ¿Mande? desliza un poquito, desliza y ¿ya? Para no tener fallas técnicas, mejor Ok, no lo hago. bueno. Ok, entonces tenemos este espacio, tenemos unos minutos para contestar alguna pregunta que quieran respecto a las matemáticas, que quisieran hacerle a nuestra invitada Denise, alguien de nuestro Y a público. Jaime, por supuesto. Claro, claro, yo tampoco estoy exento. Alguien que quisiera hacer alguna pregunta. Vamos a esperar a ver, tal vez si alguien está escribiendo. Bueno, en lo que alguien escribe, te comento unos comentarios que por aquí, ok, tenemos. Mira, em, ok, mira, nos dice aquí, em, se puede, mira, David RH nos dice, ¿se pueden describir todos los fenómenos con matemáticas?
es lo que habíamos hablado sobre leyes y teorías. Eh, una teoría, una ley es la descripción de un fenómeno observable casi siempre a través de una expresión matemática. Entonces sí, podríamos hacerlo, pero pues no todo está descrito porque no tenemos a veces las herramientas necesarias. Simplemente eso pasó cuando se modificó el hecho de que decían que la física clásica ya no podías estudiar más, ¿no? O sea, ya no podías encontrar algo más, ya todo estaba dicho y sin embargo existe la relatividad general, ¿no? Y entonces, ¡pum!, hace una explosión en esos tiempos de decir es que no es cierto, la relatividad general no está bien, ¿no? Y pues entonces, para ese entonces, antes de, no existían las herramientas matemáticas para hacer una descripción a través de la relatividad general, pero que con el paso del tiempo, con el paso de los estudios, se pudo lograr, ¿no? Entonces, pues sí, Sí, sí puede. podría ser, pero Ok, a veces no tenemos los elementos necesarios. ok, sí, es cierto. También me pone a pensar algunas cosas. Esa pregunta, todos los fenómenos. Sí, todos los fenómenos. Es un tema que igual podríamos de repente ponernos a debatir también. Ok, vamos a ver aquí otra. Dice, dice, ¿por qué estudiaste matemáticas, Denise? Nos pregunta Yasmín Yolotzin Moreno Rodríguez. Ok, bueno, eso se remonta, lo acabo de decir hace breve, en la preparatoria. No se me complicaban como tanto las matemáticas antes de, pero cuando llegué a la preparatoria tuve un profesor que era matemático, matemático puro, y me dio álgebra. Cuando me la dio, él, pues siendo matemático, me enseñaba totalmente diferente y era un entusiasta de las matemáticas que hasta la fecha recuerdo clases, ¿no? Entonces, cuando llegó el momento de finalizar, invitó a varios compañeros, entre ellos a mí me invitó a que perteneciera a la Olimpiada de Matemáticas. Entonces, a partir de ahí empecé con el entrenamiento. Fue una etapa sumamente bonita de mi vida porque empecé a comprender cosas como una demostración, o la parte lógica de las matemáticas que yo no conocía hasta ese momento. Entonces, durante toda la prepa, yo estuve en las Olimpiadas y tuve la oportunidad de concursar este, a nivel estatal y uno de mis concursos que se hizo fue en la universidad donde estudié, en el Instituto Politécnico Nacional. Ahí en la escuela, justamente de física, de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, hice un examen en un concurso. Entonces ahí la conocí y cuando la vi dije, quiero pertenecer ahí, ¿no? Yo estaba como en cuarto de prepa y y a partir de ahí creo que me entró como el gusto de decir, quiero estudiar esto y pues lo hice. Y aquí estamos, ¿no? Muy bien. Ya Oye, de estamos. hecho, Muchos años de eso. aclaro algo. Al inicio de la plática, antes de que entraras, mencioné que, este, que habías egresado de la UNAM, pero no, la UNAM es donde trabaja, Politécnico, de donde, Ok. donde estudiaste, perdón. Por ahí, por si alguien tenía duda, porque me confundí, perdón. Ambas son muy buenas, entonces No hay por problema. eso me confundí. Ok, mira, tenemos aquí unos comentarios en los cuales, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Mira, am, dice, siempre es necesario, nos dice María Teresa Valdenegro Viveros, dice, siempre es necesario generar placer para mantener la atención del alumno. Ujú. Y el docente, nos dice, sí, sí, Miranda, el docente transmite el gusto o el disgusto a sus alumnos de todas las materias. ¿No? Entonces aquí nos están mencionando, nos están comentando que, bueno, nuevamente es el docente quien tiene muchísima influencia
en el aprendizaje del alumno. Es el docente, ¿no? El que influye en si al alumno le va a gustar la materia o no le va a gustar, ¿no? Y es que también eso depende mucho, ¿ah? De generar en ellos un ambiente agradable, un ambiente en donde disfruten el aprender. Sí, no, pero no es un caso particular, ¿no? O sea, puede que sí sea Claro, sí, cierto. Como yo lo dije en mi caso, me motivó, pero me gustaba, ¿no? Pero sin embargo, hay matemáticos como uno de los más icónicos, que es Ramanujan, que hizo aportaciones a las matemáticas muy, muy grandes y él no tenía bases matemáticas y bueno, ahí hay una historia bastante intensa de por qué llegó a eso, pero sin embargo no tenía como estudios, ¿no? En cuanto a matemáticas, en las matemáticas que él abordó y sin embargo le gustaban. Entonces no creo que sea como un hecho particular de que el profesor, claro que tiene influencia, pero no en todos los casos. Hay chicos que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de tener como que los incentivaran a ese placer del que hablamos, pero sin embargo se dedicaron durante todo el tiempo a estudiar por su cuenta y llegaron, no sé, a ser matemáticos o a llegar a una carrera pues de ciencias exactas. y creo que así es. Yo creo que ahí también me llega a la mente esa teoría de las inteligencias múltiples, ajá, eh, de Howard Gardner, en donde dice que pues todos tenemos una inteligencia, bueno, todos tenemos una inteligencia, sin embargo, hay algunos que destacan más en una que en otras, ¿no? Este podría ser también un buen tema a analizar eh, respecto a quienes por ende se les da también, ¿no? Hay quienes, ¿cómo podríamos explicarlo? Hay alumnos que se desenvuelven muy fácil en esta área, muy fácil. Entonces, quitando el tema del maestro, de quizás la concepción que tengan por ahí ustedes, compañeros, ¿cómo llegamos a explicar que este alumno puede desarrollarse muy bien en las matemáticas? A lo mejor para otras no da, y llega a pasar, porque lo vemos en el aula, llega a pasar. Para otras, mm, pues no da su mejor esfuerzo, pero cuando es matemáticas, o sea, lo está viendo, dices así, así, y ya lo hizo, ¿no? Ya lo logró, ¿no? Estamos hablando ahí de otra cuestión, ¿no? Creo que ahí sale otra variante, ¿no? Que podríamos estar, otra variable ahí que podríamos estar metiendo, ¿no? Respecto a esto del aprendizaje. Sí, sí, pues sí. O sea, no necesariamente tiene que ser así, porque siempre hay la excepción a la regla, pero pues sí, la incentivación de los profesores es una de las carreras más nobles, como siempre se ha dicho, que una persona, yo creo que en esta pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia de los profesores de la docencia, porque es muy difícil a veces el enseñar todas las materias para la cuestión primaria o de educación básica. Y muchas personas se quejaban de eso, ¿no? De decir que no podían enseñarle a sus hijos porque a lo mejor desconocían, ellos tenían que estudiar para poder enseñarle a sus hijos o no tenían los conocimientos porque nunca los adquirieron. Entonces, creo que sí, este, los profesores son demasiado importantes en la vida para incluso elecciones de las personas, ¿no? Entonces sí, sí, es muy, muy importante, pero repito, no es el único factor, ¿no? También Claro, tiene que ver, pues, con nosotros, ¿no? Con cada una de las elecciones que uno va tomando. así es, totalmente, yo también estoy de acuerdo contigo, Denise. Y Denise, bueno, llegamos hasta ahora a las 8:20.
La verdad que ha sido bastante agradable tener esta plática acerca de las matemáticas contigo, bastante enriquecedora. Tocamos temas de los cuales no llegaba a conocer, pudimos debatir acerca de los factores que influyen en el aprendizaje de las matemáticas, el origen de las matemáticas, ¿no? Y bueno, la construcción especial que hace respecto a lo que son las matemáticas. Esa, la filosofía. Denise, quiero agradecerte muchísimo, muchísimo por tomarte para poder estar en esta plática. Te agradezco mucho el que te hayas tomado este tiempo y hayas aceptado la invitación de estar en esta plática. Te agradezco mucho, Denise. No, muchas gracias a ti, Jaime, por la invitación. De nada, muchísimas gracias, Denise. La verdad es que fue bastante enriquecedora esta plática. Si nos das permiso, puedo tomar el video para tenerlo, por si alguien se la perdió, quiere llegar a revisar algo, puedo tener el video. Sí, ¿Sí? por supuesto, Entonces ya lo que, ¿no? veremos. Bueno, pues bueno amigos, pues esto ha sido todo. La verdad, ha sido una plática bastante interesante, bastante enriquecedora, que muchos de ustedes ya estaban esperando y que bueno, llegó, ¿no? Llegó el día, tuvimos nuestra plática y espero se vayan con un buen sabor de boca, con bastantes preguntas, ¿por qué no? También, ajá. Siempre es bueno también eso, ajá, que se vayan con varias preguntas que por ahí nos llegamos a hacer. Y bueno, más que nada también quiero agradecer a todos ustedes por conectarse y por seguirle dando vida a este proyecto que inicié, que trata de compartir eh, lo que llegamos a saber, nuestras experiencias como docentes, como profesionales de otras áreas, para poder enriquecernos todos de ello. Quiero agradecerlos a todos ustedes por quedarse con nosotros hasta el final. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Bye. Y bueno, quiero al final, quiero decir al final que, como ustedes lo vieron, esta fue la plática que teníamos planeada para el día de hoy. Si tienen algún tema del que les gustaría hablar, si quieren compartir algo con nosotros, pueden contactarse conmigo para platicar y poder programar una plática para poder compartir eso que llegan que tienen ustedes en su conocimiento. Ajá. Está la invitación abierta a este proyecto. Quien guste participar, conoce a alguien, ajá, que quiera hablar de algún tema, si tiene algún proyecto también que le gustaría compartir, o si trabaja en alguna fundación, trabaja en algún centro del que le gustaría hablar, que le gustaría más que nada que se diera a conocer. Ajá. También está abierto, puede contactarse conmigo para que podamos tomar ese tema, ese tema sobre el lugar, ¿cómo podría decirse? Como dije, fundación, ajá, para que se pueda hablar de ello. Entonces, los invito a las siguientes pláticas que tenemos. La siguiente es la educación, el arte en la educación, y posteriormente tendremos el método de los 3 niveles para aprender a leer. Entonces, muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final. Les agradezco por darle vida a este proyecto. Un gusto que se hayan conectado. Me pone muy contento. Bueno, sin más que decir, nos vemos amigos. Espero si les haya gustado muchísimo.
y nos estamos viendo en la siguiente plática.